Estimados aprendices, muy buenos días. Les saluda José Ancísar Aguirre, soy su instructor virtual del programa de formación Análisis Financiero. En el día de hoy vamos a desarrollar la tercera semana, la tercera actividad correspondiente a la tercera semana. Y es así como voy a compartir la pantalla para que hagamos el proceso correspondiente desde la plataforma. Vamos a compartir la pantalla. Como siempre, ingresamos a nuestra página de territorio, escena virtual, y buscamos nuestra ficha e ingresamos. Muy bien. Vamos entonces a contenido del curso. En contenido del curso nos ubicamos a través de proyecto actividad 3, que es la semana correspondiente. Descargamos la guía de aprendizaje y le damos descargar. Él nos abre una ventana emergente donde nos descarga la guía. Vamos con el material de formación, el archivo, y está la versión multimedia y la versión descargable. Entonces vamos a la versión descargable y tenemos ya los dos archivos correspondientes de la actividad. Adicionalmente tenemos material de apoyo, la prueba interactiva, que corresponde, como su nombre lo indica, a una actividad que vamos a tomar y vamos a realizar desde la plataforma. Igualmente debemos participar del blog, aspectos importantes del punto de equilibrio, que serían las dos actividades de la presente semana únicamente. ¿Correcto? Entonces vamos a la guía y encontramos las actividades que debemos desarrollar. La pregunta de reflexión: ¿por qué cree que es importante el punto de equilibrio en una empresa? ¿Y cuál es la razón por la cual muchas empresas utilizan el apalancamiento financiero? Hay una actividad de contextualización, el mapa mental, el apalancamiento financiero y operativo. Hay que indicar que esta actividad del mapa mental no es calificable, ¿sí? Entonces no hay enlace para enviarlo. Entonces, en ocasiones me preguntan algunos compañeros que ya han hecho la actividad, que han hecho el mapa mental, pero que no tienen por dónde enviarlo. Entonces les recuerdo que no es calificable, no habría que enviarlo por ningún espacio. Es decir, que si lo desean hacer, lo pueden hacer, pero si no, pueden obviar la elaboración del mapa mental. Lo que sí debemos participar es en la prueba interactiva jugándole al punto de equilibrio, que lo vamos a ver directamente, y participar del blog respondiendo qué recomendaciones sugiere para alcanzar el punto de equilibrio y qué tipo de apalancamiento sería el más recomendable en el caso que se les presenta, ¿cierto? Un socio o varios socios estructuran una idea de negocio para que ésta sea llevada al mercado y así poderla consolidar como empresa. Además, establecen el objetivo de que sea rentable y que le dé una satisfacción al cliente. Han visto que en el transcurso del año observan que la empresa tiene un nivel bajo de ingresos que no alcanza a cubrir los costos fijos y variables. Por lo tanto, obviamente está generando una pérdida. Por esta razón, se recomienda que, teniendo en cuenta los conocimientos acerca del punto de equilibrio de apalancamiento, cuáles serían las recomendaciones que sugiere para alcanzar el punto de equilibrio y qué tipo de apalancamiento sería el más rentable. En ese orden de ideas, hay que indicar que para alcanzar el punto de equilibrio es necesario que los costos fijos y los costos variables totales sean iguales a los ingresos. Pero pues esto no es el propósito de la organización, de no generar utilidad, sino generar utilidad. El punto de equilibrio me permite a mí es establecer si la capacidad instalada del equipo, de la maquinaria, genera las suficientes unidades para que se pueda generar unos ingresos que cubran los costos fijos de operación
y los costos variables que implica elaborar cada producto. Muchas organizaciones hoy han visto que arrendar espacios para personal administrativo pues era un costo fijo que efectivamente generaba, como su nombre lo indica, una merma en la rentabilidad. Al mermar esa renta al mermar esa renta, ¿cierto? Rentabilidad, encontraban que hoy con los trabajos en casa, pues tener una oficina ubicada en el centro de la ciudad a un alto costo por ese arrendamiento, pues se puede transferir y se ahorrarían sustancialmente unos costos al hacerlo desde casa, implementándole al trabajador unas condiciones de buena conectividad a Internet, buen equipo con buena velocidad y una infraestructura de mobiliario y billetería pues adecuada a las condiciones laborales. Entonces, han visto que en ese proceso pues mmm, han generado disminución de los costos fijos. Al disminuir los costos fijos, ¿qué sucede? Esa disminución directa se convierte en utilidad. Cada peso que ahorra la empresa en disminuir los costos fijos, pues obviamente representa un peso que efectivamente es utilidad. Entonces, van a encontrar ustedes que muchas empresas en el transcurso de los siguientes años van a optar por operaciones que sean llevadas a cabo desde casa, perdón. Eh, Tales como cobros de cartera, mercadeo, de pronto actividades que tienen que ver con mm, entrevistas telefónicas, encuestas, diseño de algunas labores que le permitan al trabajador realizar toda la parte contable, ¿cierto? La parte de control de algunos elementos que tienen ubicados sus códigos de barra, sus RFDI, y corresponde a ubicación georreferenciada. ¿Sí? Entonces, todos esos elementos van a permitirle al trabajador que desde casa haga sus operaciones. Entonces, uno de los elementos para alcanzar el punto de equilibrio es disminuir los costos fijos. Adicionalmente, alcanzar márgenes de rentabilidad en la compra de materiales para elaboración de los productos. Entonces, un ingreso marginal, es decir, si compro por unidad, ¿qué va a suceder? Pues en un momento determinado el precio es alto, pero si compro por docenas, en un momento eh, pues el precio va a variar. Si compro ya por gruesas, por cajas, por container, pues mucho más barato va a salir. Entonces por eso ustedes encuentran eh, almacenes que venden productos de 10,000, 15,000, 20,000 pesos y ustedes ven que la calidad versus el precio que le permiten acceder al producto. Eh, Textiles, por ejemplo, blusas de 15,000, 20,000 pesos, que algunas dirán, pero pues eso es para una postura, ¿cierto? Pero pues algunas personas optan por vestirse mmm, con estos elementos y pues obviamente va a ser mucho más económico para ellos y podrán estar presentados. Entonces, cada uno utilizará de acuerdo a sus posibilidades. Y el apalancamiento hace referencia a trabajar con recursos de crédito, ¿sí? Bien sea crédito interno, es el que dan los socios de la compañía, sea un incremento de capital, o a través de entidades que hacen este tipo de operaciones, bancos, corporaciones, cooperativas, incluso el mismo Estado está haciendo unos procesos de acompañamiento, apalancamiento, que le permitirían obtener recursos a bajo costo y obviamente recursos frescos que le van a permitir tener una rentabilidad más adecuada. Entonces, ¿por qué? Porque los intereses son más económicos.
Entonces, estas serían algunas recomendaciones. Obviamente, otro elemento es aumentar las ventas. O sea, al incrementar el aumento de los ingresos, pues generaría la posibilidad que a mayor volumen de ventas, mayores ingresos. Es lo que debemos nosotros dar una participación en el blog y ahora miramos cómo lo hacemos, ¿correcto? Dentro del material tenemos la información financiera de cómo hacer el cálculo del punto de equilibrio. Sin embargo, es mucho más fácil hacerlo a través de un modelo de Excel, que es el apalancamiento financiero y el, el, las definiciones de apalancamiento financiero total. Entonces pueden revisar el material. Aquí está el punto de equilibrio en cantidad. El numerador serían la totalidad de los costos fijos. Entonces, costos fijos son gastos administrativos y gastos generales que la empresa tiene. Entonces, los administrativos, toda la nómina administrativa se considera costo fijo. De la nómina con sus prestaciones, el auxilio de transporte, la dotación, todo, absolutamente todo lo que es administrativo es costo fijo. Es decir, por ejemplo, si contrato un auxiliar contable, una secretaria, un asistente, un gerente, toda esa nómina es costo fijo. Adicionalmente, los gastos generales, que son los que están previstos para el desarrollo del objeto social y que no tienen una relación directa, por decirlo, con la producción, porque cuando tienen relación directa los podemos colocar como un costo variable, así sea fijo, para poderlo prorratear. Entonces, por ejemplo, el arrendamiento de la oficina administrativa, todo lo que tiene que ver con los gastos de publicidad, mercadeo, eh, todo lo que tiene que ver con arrendamientos, honorarios de abogados, contadores, asesores financieros, todos los gastos generales hace referencia a los costos fijos. Esa sumatoria se divide para la operación de resta, que es entre el precio del valor unitario, o sea, a cómo vendo cada producto, menos cuánto me cuesta producirlo. Entonces, el costo variable unitario. Esa división me da el punto de equilibrio en cantidades. ¿Sí? Y el punto de equilibrio en pesos es 1 menos el valor de los costos variables sobre el total de las ventas, ¿cierto? También se puede hacer estableciendo el precio de venta menos precio de venta unitario menos costo de venta unitario sobre precio de venta unitario. Este sería el denominador que divide a los costos fijos. Los costos fijos dividido para esta operación interna. ¿Listo? Ahora lo miramos y nos da el valor. Aquí hay un ejemplo de costos fijos, costo variable unitario y precio de venta. ¿Cuál sería el punto de equilibrio? Entonces dice que el total de costos fijos son 5 millones, ¿cierto? Y lo voy a dividir para el precio de venta, que es 2.000, menos el costo, que es 1.000. Por lo tanto, me da 5 millones, que es los costos fijos, dividido para 1.000. Ese 1.000, esa operación me indica que son 5.000 unidades que debo vender para alcanzar el punto de equilibrio, es decir, donde se asumen los costos fijos y los costos variables y la utilidad es cero. En caso de punto de equilibrio en pesos, se toma la misma operación, 5 millones de costos fijos dividido para esta operación, que es 2.000, que es el precio de venta, menos el 1.000, que es el costo unitario variable, dividido para el precio de venta. Eso me da 0.5, o sea, 0.5. 5 millones dividido para 0.5 me da 10 millones. Es decir, que el punto de equilibrio en pesos debo alcanzar una venta de 10 millones, dependiendo de los costos fijos, si son considerados mensuales, quincenales, semanales o diarios, ¿cierto? Entonces, dependiendo de esos costos fijos, diarios, semanales, mensuales o como los haya considerado, deberá tener el punto de equilibrio en pesos. Aquí hay una demostración del punto de equilibrio, entonces, donde
a 5.000 unidades, la utilidad es 0, ¿cierto? Aquí la pérdida sería 2 millones, aquí la pérdida sería 1 millón, aquí la utilidad 1 millón y aquí 2 millones. Ahora miramos cómo se hace ese análisis y se establece la gráfica del punto de equilibrio. Entonces, como observamos aquí, el punto de equilibrio es el cruce que se hace entre la línea del ingreso, ¿cierto? Los ingresos, y el cruce del costo total. En este punto, la utilidad es 0. De aquí hacia la derecha o hacia arriba, como quieran, se dará margen de utilidad. Este es el beneficio neto. ¿Sí? Aquí tendría este rango, sería el beneficio neto. Y el rango entre la línea horizontal base hasta el costo total serían los costos totales, que es los costos fijos más los costos variables, ¿correcto? Entonces, se representa siempre los costos fijos en una línea horizontal. ¿Por qué? Porque van a permanecer constantes, es una constante. Al ser constante, ¿qué sucede? Pues obviamente la línea va a permanecer igual. ¿A cuánto corresponden estos costos fijos? Para el ejemplo, ¿cierto? Aquí tenemos que los costos fijos son 5 millones. Aquí vendría 5 millones permanente. El costo total parte desde 5 millones, no parte desde cero como el ingreso. ¿Por qué? Porque el costo total es cero para unidades cero. ¿Y cuál es ese costo total? Los costos fijos. En la medida que el costo variable aumenta por el número de unidades, pues va haciendo contribución al costo total. Ahora lo miramos con un ejemplo. El apalancamiento. Entonces dijimos que el apalancamiento es aquel apoyo que le da la empresa, se le da dependiendo de la utilidad que se presenta. Entonces, en sentido general, el apalancamiento como el fenómeno que surge por el hecho de que la empresa incurre en una serie de cargas y erogaciones fijas, operativas y financieras, con el fin de incrementar al máximo las utilidades de los propietarios. Siempre será el estado de resultados o la utilidad para hallar el apalancamiento. Entonces, ¿cuánto genera la empresa en apalancamiento? Aquí hay un ejemplo. Para 1.000 unidades, 10.000 unidades, perdón, precio de venta unitario de 2.000, costo variable de 1.000, 5 millones, los costos fijos. ¿Cómo sería ese estado de resultados? De las ventas, en el caso del punto de 10.000 unidades de referencia, se dice que para esas ventas serían 20 millones, los costos variables serían 10 millones, el margen de contribución 5 millones, los costos fijos 5 millones, la utilidad operativa 5 millones. Es decir, que la utilidad sería cero. Aquí hay una pérdida de 3 millones y aquí una disminución a 8.000. Y aquí un incremento del 20%. Ese apalancamiento de incrementar el 20% me genera un impacto en la utilidad del 40%. Es decir, que mi utilidad pasa a 7 millones de pesos. Entonces, ese sería el apalancamiento que me da en la parte operativa. Sin embargo, pues para hacer apalancamiento financiero, también se puede recurrir a el recurso externo. Es decir, para poder incrementar la utilidad, debo hacer más inversión. Y si no tengo recursos, pues debo apalancarme. ¿Qué me indica a mí? Que si ese 20% de apalancamiento, de incremento, pues sé que me va a dar un 40% de utilidad. O sea, en este caso me genera doble. Entonces debo hacer el comparativo. Si la tasa de interés está por debajo de ese 20%, pues me interesa tomar el recurso para incrementar el proceso productivo. ¿Listo? Entonces vamos con la actividad de jueguele al punto de equilibrio, la actividad interactiva. Actividad 3, vamos a cerrar la que no estamos utilizando.
Muy bien, entonces, actividad interactiva, le damos clic en la carpeta, vamos al archivo y en el archivo le damos, como en la actividad anterior, ver Scrum, ¿cierto? Al ver Scrum, él me lleva a la actividad correspondiente. Recuerden tener las ventanas emergentes activas. Le damos clic en iniciar. Él nos muestra, obviamente, las instrucciones, ¿cierto? Aquí una introducción sobre el tema, jugándole al punto de equilibrio. Aquí nos colocan cada una de los casos, ¿cierto? Esta prueba busca que usted demuestre su conocimiento al ayudar a Matías, que es un analista financiero, quien fue contratado para mantener el punto de equilibrio de la empresa. Por consiguiente, usted leerá cuidadosamente la pregunta y elegirá la respuesta que considere que es la correcta. Esta actividad es calificable. Hay dos ayudas, eliminar dos opciones y cambiar pregunta. Entonces, con la primera prueba le arrojará únicamente dos opciones como la vez pasada y con la segunda cambiará la pregunta. Solo puede utilizarlas una vez. Es darle clic en comenzar. En el lado derecho aparece la gráfica estadística. En el izquierdo las preguntas y las ayudas. ¿Correcto? Luego leer la pregunta, selecciona de las cuatro opciones la que considere que es correcta y si acierta, Matías sonreirá. De lo contrario, se mostrará triste. Luego, dale clic al botón de continuar. Si requiere dar clic en las ayudas y al terminar, finalizar. Vamos a comenzar. Entonces, aquí está la estadística, ¿cierto? Aquí están ubicados los puntos. Aquí está cada una de las preguntas. Vamos a hacerla en orden. Entonces, aquí dice, cuando utilizamos el apalancamiento financiero se puede originar un riesgo financiero, un riesgo contable, una pérdida o un gasto. Entonces, cuando utilizamos el apalancamiento se puede generar un riesgo financiero, riesgo contable, pérdida o gasto. Entonces vamos a decir que nos ayude con dos opciones. A riesgo financiero o gasto. Entonces, obviamente, estamos hablando de análisis financiero. Tendríamos que se puede generar riesgo financiero en el sentido de que se puede tomar una decisión no acorde en el sentido que los costos financieros que son altos y no van a alcanzar a generar utilidad. Entonces, riesgo financiero. ¿Correcto? Vamos con la segunda. Siguiente, le damos siguiente. Se denomina apalancamiento operativo al efecto que ejercen los costos fijos sobre. Entonces aquí decimos, uy, todavía no he preparado la respuesta, vamos a cambiar la pregunta, no hay ningún problema. Ya eliminé mis dos ayudas, no las puedo volver a utilizar. No es una ventaja del empleo del punto de equilibrio. Es una herramienta de análisis rápido, es una herramienta muy simple, nos permite visualizar gráficamente los resultados. Para la empresa es costosa realizarla, entonces esto es mentira, ¿cierto? No es. Listo. Le damos siguiente, la tercera. ¿Cuál de estos costos no es variable? Ojo, no es variable. Las materias primas, la mano de obra directa, los arrendamientos y las comisiones. Entonces dijimos que en ocasiones, o generalmente el arrendamiento, haya o no haya producción, pues hay que pagarlo, ¿sí? Si el día X hubo un paro y no pudimos realizar producción, pues ese día de arrendamiento pues es costo fijo. Entonces, el costo fijo es arrendamiento. Pues ahí va. ¿Sí? Siguiente. La fórmula para hallar el costo variable unitario es, entonces ya lo vimos aquí en el material, dividir los costos variables totales entre el número de unidades producidas y vendidas, ¿cierto? Dividir los costos variables entre el número de unidades no vendidas. Dividir los costos fijos entre el número de unidades producidas. Restar los costos fijos a los costos variables. ¿Cuál es el costo variable unitario? Entonces recuerde que es totales, ¿cierto? Los costos variables totales entre el número de unidades producidas y vendidas. Entonces sería la D. Vamos con la quinta.
¿Cuál no es costo fijo? Aquí la pregunta es diferente. ¿Cuál no es costo fijo? ¿Cierto? Entonces ya vimos que los servicios públicos de agua, luz, gas y demás que tengan que ver con la parte administrativa serían costos fijos, ¿cierto? Personal administrativo, costos fijos. Lo que tiene relación directa con la producción es las materias primas. Y así que seguiríamos con los demás elementos hasta completar. Recuerden que puede hacerlo las veces que considere necesario. Aquí al salir no se guardan. Entonces aquí dice respondiendo Scrum. ¿Qué hago otra vez? Voy a prueba interactiva, le doy clic en prueba interactiva y él vuelve y me carga para hacerla las veces que quiera. Repito, para volverlo a hacer así, cuando haya perdido, bajo, o sea, no haya contestado correctamente las 10 respuestas, vuelve otra vez a prueba interactiva, le da prueba interactiva y él le carga y le borra la calificación anterior hasta que obtenga su calificación completa. ¿Correcto? Esta es la prueba interactiva. Vamos entonces con el blog aspectos importantes del punto de equilibrio de apalancamiento. Entonces, para ir al blog, le damos blog aspectos importantes, blog y ver blog. Nos lleva a la página principal de el proceso de formación y aquí dice aspectos importantes del punto de equilibrio de apalancamiento. Entonces le damos clic en la parte azul y vamos a nuestra participación. Entonces, ¿qué recomendaciones sugiere para el punto de equilibrio? ¿Cierto? Copiar y pegar si quiere la pregunta. Aquí su respuesta. Y acá da su respuesta. También puede hacerlo en un archivo de Excel, de Word, de PDF y lo adjunta. De adjuntar archivo, te lo busca acá, te dice, vamos a decir que es este, ¿cierto? Muy bien, lo adjunta y le dice publicar entrada. Al publicar entrada ya está su participación, en el caso aquí la mía, y listo. En el caso que hizo María Juliet, ¿cierto? Colocó las preguntas, pero da respuesta en un archivo documento de Word. Zully lo responde directamente en el cuadro de texto, al igual que Giselle. Ladies nos envía una respuesta en archivo de Word y Solani nos hace la respuesta en la caja de texto. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el proceso del blog. Y aquí se hace el proceso de calificación. Muy bien. Esa sería la participación en blog. Entonces vamos a ver cómo se establece el punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces, hay un caso que coloco yo aquí de una fábrica de zapatos, ¿cierto? También funciona para cualquier tipo de elemento donde tenga costo fijo y costos variables. ¿Sí? Lo he hecho para una fotocopiadora, entonces quiere, aquí está para zapatos, aquí tenemos valor red más, esto desaparece. Tendríamos que los costos fijos mensuales de esta entidad es de 45.800.000. Los materiales para cada par de zapatos, es decir, en costos variables unitarios, son de 15.000 pesos, ¿correcto? El precio de venta está establecido en 72.250 y otros costos unitarios de 15.000, para un total de 30.000 pesos el costo unitario. Y quiero saber cuál es el costo unitario del precio de venta más dividido porcentaje, está en el 42%, 41.52. ¿Sí? Entonces, aquí qué debo hacer, tratar de reducir estos costos fijos, costos variables, perdón, ¿sí? Para alcanzar utilidad. Cada peso que se ahorre en los costos unitarios sería interesante.
Lo otro es evitar el desperdicio de materiales. Entonces, si yo aquí digo, voy a ahorrarme en otros costos unitarios el 10%, ¿cierto? Entonces, más 15.000 por punto 9, 13.500, ya me baja el total de costo unitario a 28.500 pesos. Entonces, ahorros significativos en los costos unitarios me permiten a mí generar una mayor utilidad. ¿Sí? ¿Cómo se halla el punto de equilibrio? Dice, los costos fijos son 45.800.000 dividido por el precio de venta unitario, costos variables unitarios. Aquí tenemos F11, precio de venta unitario, y F14, costos variables unitarios. Ahí me da la operación, da 43.750 unidades. ¿Sí? En cantidad. ¿Correcto? Muy bien. Es decir, que en el punto de equilibrio, este sería en pesos, sí, este sería la operación de precio de venta unitario menos costos variables, da 43.750. El punto de equilibrio es la división entre los costos fijos y este resultado, es decir, que serían 1.047 unidades al mes. Debo producir 42 diarias, 5.23 en hora y 0.087 por minuto. Entonces, debo producir 5 unidades, 5 pares de zapatos cada hora. Entonces, la empresa está en capacidad de producir 5 pares de zapatos cada hora. Esa sería la pregunta. Y para el punto de equilibrio en pesos es multiplicar el número de unidades por el precio de venta. ¿Sí? Ahí me da el precio en pesos. Al punto de equilibrio en pesos, aquí lo tenemos, los costos fijos, precio de venta unitario, costo unitario y la operación. ¿Sí? Ojo aquí, punto de equilibrio. Cuando hago esta división, debo tener en cuenta los paréntesis. ¿Por qué? Porque si no, no me da. Entonces decimos que serían los costos fijos, ¿cierto? K7 dividido para el precio de venta menos el precio unitario. K8 menos K9. Esta operación la divido entre K8 aparte. ¿Sí? Entonces aquí podría hacer yo lo siguiente, ¿cierto? Digo, más, menos, sería esta operación K8 menos K9. ¿Mm? K8 menos K9. Punto de equilibrio en pesos. Aquí es costos fijos. Perdón, precio de venta menos costo unitario. Precio de venta unitario menos costo variable unitario. Esa sería la operación. Ahora sí, hay el punto de equilibrio en pesos, que me dice que es dividido para el precio de venta. Más los costos fijos dividido para este valor, 47. ¿Correcto? Ahora lo que debo hacer este valor que de acá, es el factor, este valor que de acá, dividido para el precio de venta.
ahora sí, 25.800 dividido para esto de lo que da acá. 75, este sería el factor para hallar el punto de equilibrio. Factor de la operación precio de venta unitario menos costo variable unitario dividido para precio de venta unitario. Y me daría el valor exacto de los 75 millones de pesos. ¿Correcto? Esto sería en pesos. Para hallar la gráfica, entonces aquí tengo otro ejemplo de unos costos fijos de 35 millones en 3 líneas, ¿cierto? Entonces, cuando son líneas de producción, debo tener determinado el prorrateo, es decir, cuál sería la cantidad de costos fijos que asume esa línea. En este caso, aquí hemos dicho que el 50%, aquí hemos el 20% y aquí el 30%. ¿Sí? También lo podríamos haber colocado acá, 50%, 20% y 30%. ¿Cuál es el punto de equilibrio en cantidad? Fácil. Los costos fijos, 17.500, que es el 50%, dividido para la operación. Precio de venta menos costo unitario total. Y ahí me da la unidad. La misma operación aquí y la misma operación acá. ¿Correcto? Me da el punto de equilibrio. En pesos sería la cantidad, ¿cierto? La formulación que vimos, costos fijos dividido para la operación que resulta entre el precio de venta menos los costos unitarios totales dividido para los costos fijos. ¿Sí? Entonces ahí me da actividad. ¿Cómo lo compruebo? Pues multiplicando el número de unidades por el precio de venta. ¿Sí? Número de unidades por el precio de venta. Me da el valor de comprobación más menos y me debe dar 0. ¿Correcto? Entonces, donde el punto de equilibrio, los ingresos y los costos son 0. Aquí hallamos que las unidades son 15.52 unidades. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Y cómo se grafica? Pues se establece una gráfica para el punto de equilibrio. Entonces vamos a eliminar esta. Voy a decir insertar gráfico, ¿cierto? Y un gráfico de líneas que se cruzan, ¿sí? ¿Correcto? ¿Qué debo hacer? Seleccionar los costos fijos, costos variables y costos totales, ingresos totales. ¿Listo? Esto es lo que voy a graficar. Gráfico. Y me da. Automáticamente me lo genera. ¿Sí? Volvemos otra vez. Señalo lo que voy a graficar. ¿Qué voy a graficar? Los costos fijos, los costos variables, los costos totales y los ingresos totales. Son las 3 líneas que tenemos, a las 4 líneas con los costos variables. Vuelvo otra vez, insertar gráfico y le doy clic en uno que cruce. ¿Sí? Aquí no se cruzan. ¿Sí? Este sí se cruzan. Aquí no se cruzan porque están mostrando cada una de ellas por aparte. Este es el que me permite, ¿cierto? Líneas con marcadores. Y aquí voy a tener el título del gráfico. Le doy doble clic en el título. Entonces, punto de equilibrio. Punto de equilibrio.
las series. Este sería los costos fijos, costos variables y costos totales. Voy a tomar desde los títulos para que me aparezcan las series. ¿Listo? Insertar. Otra vez el gráfico que se cruza. Y aquí me dice cuáles son las líneas. Costos fijos, costos variables, costos totales y los ingresos totales. El título del gráfico, punto de equilibrio. Listo. Queda graficada la línea. ¿Dónde lo encuentro? Aquí. Dice ingresos totales, ¿cierto? Contra costos totales. Aquí me dice que el punto de encuentro es 23, 627, 363, que corresponde a este valor. ¿Sí? Este sería margen de utilidad y aquí sería pérdida. ¿Sí? Muy bien. Para la línea 2, igualmente hago la observación. Para la línea 3 hago las gráficas. ¿Sí? Entonces, ¿qué tomo? En este caso, en la línea 2, voy a tomar costos fijos H9. ¿Sí? ¿Está bien? Costos variables H8 por el número de unidades. Costos totales, la multiplicación. Y los ingresos totales H7 por D46. H7. ¿Sí? Y para la tercera sería la I, ¿cierto? Ya no es la H, sino la I como constante. Aquí tomo la I como constante. Aquí tomo la operación y aquí tomo la I como constante. ¿Cierto? Ahora vale copiar aquí. Y me debería dar aquí punto de equilibrio. Vamos a ver esta formulación. 3. Aquí tenemos el número de unidades. Vamos a copiar este mismo. Copiar. Pegar. Bueno, aquí me dice que el punto de equilibrio son 15, 3, 4 y 9, ¿cierto? Entonces aquí voy a tomar 1, 2, 3, el punto de equilibrio 4, 5 y 6. Y aquí me dice que serían 9 unidades. Entonces aquí estoy tomando 1, 3, 6, más el valor del punto de equilibrio que sería este 9, 4, 50, 45, 59. ¿Sí? 12, 15, 20. Aquí ya me genera el valor correspondiente de la utilidad o pérdida. ¿Sí? Menos es pérdida y aquí sería utilidad. ¿Correcto? Entonces, ahí tendríamos para graficar los otros valores. Costos fijos, costos variables, insertar. Le vamos a insertar una gráfica. Gráfico que se cruza y listo. Aquí lo tendría. ¿Listo? Lo mismo en este. Costos fijos, costos variables, costos totales, ingresos totales. Vamos a insertar el gráfico
gráfico que se cruza y lo tengo listo. ¿Correcto? Aquí ya tendríamos los gráficos de cada uno de ellos. Muy bien. Entonces aquí en esta gráfica vamos a ver qué sucede, por qué se bajó ahí. Son 3.59, serían 7 millones. Perdón, contesto una llamada aquí como que es urgente. Disculpen un momento. Bueno, disculpen. Y vamos entonces con analizar qué pasaba con este punto de equilibrio aquí. ¿Por qué los costos variables son cero? ¿Sí? Entonces vamos a copiar y pegar a ver qué pasa acá. Ah, porque el punto de equilibrio aquí dije que era cero. Entonces voy y tomo el valor correspondiente al punto de equilibrio que es 3.5956 y aquí ya me da el valor que es. ¿Listo? Aquí tenemos los 3 puntos de equilibrio, ¿correcto? Los 3 puntos de equilibrio. Entonces aquí, para este caso serían 23.000, aquí sería 8.999.9 y aquí sería 14.176. Tendríamos la gráfica correspondiente a el tema de el análisis financiero, el punto de equilibrio. ¿Correcto? Muy bien. Ok. ¿Listo? Entonces, aquí tendríamos todos los gráficos y para el punto de equilibrio por unidades en el prorrateo. Si quiero cambiar el peso de los costos fijos, lo podría hacer desde acá o vamos a hacerlo de esta manera. Entonces sería 10 más el valor, el total de los costos fijos por el porcentaje, más el valor de los costos fijos por el porcentaje, más el valor de los costos fijos por el porcentaje. Si quiero aquí cambiar, digo, bueno, aquí cambiamos a 45, ¿sí? Esto debe dar 100, siempre debo tener pendiente que es 100, entonces aquí subimos al 25, ¿sí? Y aquí lo mantenemos en 30, o 27, ¿cierto? Y aquí sube al 28. Automáticamente las cifras cambian y las gráficas cambian, ¿sí? Entonces si quiere, miremos aquí, que sería el 55%, ¿sí? Ahí la gráfica cambió, si vieron acá, ¿sí? Vamos a, vuelve y cambia la gráfica, ¿sí? Entonces, automáticamente queda para que a través de las diferentes líneas podamos, ¿cierto?, hacer los puntos de equilibrio sin necesidad de hacer ningún cambio en los procesos. Entonces, aquí vemos cómo este gráfico pues, está generando error porque voy a seguir revisando. Listo. Los costos totales. Listo. Los costos fijos, los ingresos totales. Listo. ¿Por qué me baja aquí? 10.120.000. Ah, porque aquí baja a 4. Entonces aquí sería 6, 7 y 8. Aquí ya mejora la gráfica. Entonces por eso en gráficos puedo ver rápidamente si hay un error. Entonces aquí ya mire, las unidades
no estaban consecutivas, ¿sí? Vuelve a bajar el número de unidades. Aquí voy a ampliar los decimales, que son 49.997, aquí voy a dar 5, y el rango prácticamente se ve que pasa a ras, ¿cierto? Si fuera aquí 6, ya ahí cambia el número de unidades y obviamente el cruce con el gráfico. Voy a guardar este archivo y se lo voy a remitir para que lo tengan ustedes como un proceso. No hay que enviarlo, sino que es a manera de revisar el punto de equilibrio. Entonces, recuerden la participación en el blog y la elaboración de la participación en el Scrum, la actividad interactiva. ¿Listo? Preguntas, vamos a ver si hay preguntas en el chat. No hay preguntas en el chat. ¿Alguien que quiere preguntar algo? Entonces, recuerde que estamos desarrollando la tercera semana. El día de mañana, sobre la tarde, estaría haciendo el proceso de cierre de calificaciones de las semanas 1 y 2 y sacaré el listado de las personas que han aprobado los respectivos resultados de aprendizaje. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, entonces les agradezco la participación y quedaré pendiente del envío de las actividades para la calificación. Vamos a cerrar la grabación.